¿Cómo estáis, Metal Warriors? Por fin tenemos ya aquí el vídeo de Udo con Existence como teloneros, pero antes de ir con el concierto os voy a hablar sobre una palabra que viene muy a cuento, que es kilo. Seguro que lo sabéis, pero para los que no lo sepan, kilo es una palabra que procede del griego y que significa 1000. Pues tenemos varios ejemplos como kilómetro, que significa 1000 metros, kilojoule, que significan 1000 joules, kilogramo, que son 1000 gramos, bueno, lo entendéis, ¿no? Pero hoy hemos creado una nueva unidad y que ha sido gracias a vosotros. Hemos creado el Kilo Metal Warrior. ¿Y qué es esto? Pues son 1000 Metal Warriors, porque sí, efectivamente, gracias a vosotros ya hemos llegado a 1000 Metal Warriors. Así que estamos de celebración porque por fin hemos podido llegar a 1000. Muchísimas gracias. Y para unirse a esta celebración tenemos un vídeo de los franceses Existence, así que vamos a verlo. Hola Metal Warriors, we are Existence from France. We are today in Catalonia, Barcelona. It was fucking great to be here. Yeah, we played at Salamandra, it was very cool. So, merci. Merci, yeah. To everybody. Hope to come back as soon as possible. And don't forget to subscribe. Yeah. And buy this one. Yeah. Support the local, the French scene. Yeah, thank The you. last. Merci, bye Merci, bye. bye. See you soon. Merci mes amis d'Existence pour votre message. Y por supuesto espero que también os haya gustado a vosotros este mensaje que os han enviado. Bueno, como ya es evidente, hoy vamos a ver Existence y Udo. Solo son dos bandas, pero aún así el concierto empieza un poco pronto, incluso Udo. Pero ya sabemos que este hombre, pese a sus 70 años de edad, toca más de hora y media. Hoy toca ir a Hospitalet, repetimos sala, será Salamandra igual que en la anterior gira de Udo de Steel Factory. Y como ya he dicho en alguna ocasión, para mí es la mejor sala. ¡Vamos, Metal Warriors!
Bueno, espectacular, como siempre espectacular, si es que este hombre nunca falla. Como veis ya me he puesto el disfraz de Udo, con los guantes y todo, y la chupa de cuero. Estos guantes que los conseguí en la gira anterior y que están firmados, que eso tiene una cosa buena y una cosa mala. Evidentemente están muy chulos y son una bonita joya para la colección, pero luego sabe mal ponérselos porque se pueden borrar, así que ya no los usas en el día a día. Pero bueno, vamos a hacer la crónica y como siempre en orden cronológico. Empezaremos con Existence, esta banda telonera que hace un heavy metal clásico, más ochentero, podríamos decir algo antiguo ya, pero que también está bien ver bandas jóvenes que siguen haciendo este estilo de música. Tenemos el ejemplo de Enforcer o Ambush, que son bandas que vimos aquí y que tenéis vídeo en el canal, os dejo por aquí el link, o incluso bandas también como Skullfist, por ejemplo. Por tanto, una banda que pega muy bien con este cartel, ya que Udo es una banda clasiquísima. Me gustaron mucho, la verdad, pese a no conocer los temas, pasé un muy buen rato y se notaba que es una banda que ya tiene experiencia y que ya lleva unos años en esto. Lo tenían todo muy bien ensayado, que si poses, gestos que hacer, que si el solo aquí, allá... Bueno, en fin, esas cosas que dan buena imagen y que así despiertan el interés del público. Tocaron un tema instrumental y la verdad es que me encantó por encima de todas. Así que, pues cuando acabó el concierto fui a pillarme sus 3 discos, su discografía, que además la tenían a muy buen precio y son cosas que, bueno, hay que tener en cuenta porque siempre está bien apoyar a las bandas si se puede. Así que, por supuesto, con ganas de volverlos a ver en un futuro. Es la segunda vez que pisaban ya el territorio, habían venido a Barcelona hace unos años, de hecho, yo fui a ese concierto, fue con Primal Fear y Riot, y de hecho fue uno de los primeros vídeos del canal. Pero no llegamos a tiempo para verlos, llegamos ya para el redoble final y en el vídeo prometí que cuando volviesen y tuviésemos la oportunidad de ir a verlos, los iríamos a ver, por supuesto, porque me había quedado con las ganas. Así que promesa cumplida, ya la podemos tachar de la lista. Espero volveros a ver pronto por aquí y como cabezas de cartel, aunque sea en una sala pequeña. Y ahora llegaba el turno de la apisonadora humana, que es como le llamamos aquí en casa, Udo Dirkschneider. Es increíble que a sus 70 años de edad aún toque 2 horas de concierto, 22 temas, 21 fue en el concierto justamente de aquí de Salamandra. La anterior gira, no sé si fueron alrededor de 25 y con unas giras súper extensas. Me pareció contar además que este era el concierto número 47 de esta gira del Game Over, así que algo espectacular. Además, en sus últimas ocasiones, en sus últimos shows, ha traído ciertas luces extra, también algo más modernas, igual que el escenario. Estas 2 últimas ocasiones en las que le he podido ver, pues ha traído algunas cosas de decoración muy interesantes. La anterior vez fueron unos conductos de ventilación que daban vueltas y tenían luz, y en esta ocasión hemos tenido el logo de Udo, las letras de Udo, que se iluminaban, o sea, que muy chulo. Pese a ser una banda bastante nueva en general, quitando al guitarrista Andrei, que ya lleva unos años, estaban todos súper bien conjuntados y sonó súper bien. Como dato, y que seguro que ya estaréis informados, actualmente hay más miembros originales de Acep en Udo que en el mismo Acep, ya que en la parte final de esta gira la ha estado cubriendo al bajo Peter Baltes, el miembro original de Acep. Me sorprendió la cantidad de gente, la afluencia que hubo en este concierto, bastante más que en la anterior gira, y eso que era Udo, como Udo entre semana además. Las condiciones no eran las mejores, pero aún así la sala estaba bastante llena y es posible que la aparición de Peter Baltes sobre el escenario fuera uno de los causantes, eso no lo sé. Es algo que me alegró ver porque Udo se deja la piel gira tras gira, concierto tras concierto y creo sinceramente que se lo merece. El concierto corto no fue, pero entre que tocó unos temas de Udo más raros, más para los fans, porque este hombre siempre rescata temas y nunca olvida casi ningún disco porque tiene una discografía inmensa, y los temas de Acep, que tocó algunos y de los cuales pues hay unos pocos que son bastante extensos y que se estiran bastante, no quedó tanto tiempo para algunos grandes éxitos de Udo en solitario. Tenemos el ejemplo de la canción de Boogeyman, que aunque sea un poco más animada que Like a Rose in the Desert, que es algo más lenta también, son más para los fans, y a mí, que yo me sé toda la discografía, pues ya me pareció bien escuchar esos temas tal vez más raros, pero son temas que dejaron al respetable un poco fríos. Cuando inició su proyecto como Dirkschneider tocando los temas de Acep, fue porque decía que no iba a volver a tocar esos temas de Acep como Udo, y que a partir de ahora las giras de Udo serían solo para temas de él en solitario, que tiene, como ya he dicho, una infinidad de discos. Pero eso sí, ahora no sabemos si ha sido por el regreso de Peter Baltes o porque el público simplemente quiere escuchar Acep y es lo que más tira, pero ha vuelto a tocar unos temas. Hemos tenido Bars to the Wall, Pieces of the Down y alguno más. Yo, por ejemplo, que no he visto a Udo tantas veces, pues ya me gusta escuchar esos temas de Acep con su voz. Y si está Peter Baltes, pues mejor. Pero algunos son temas muy largos que quitan bastante tiempo y a mí personalmente me gustaría disfrutar de más temas de Udo porque tienen algunos
la gran mayoría que son brutales y que tampoco he tenido oportunidad de escuchar en directo. Si pudiera elegir, pese a que Princess of the Down y Bars to the Wall son clasicazos, son temazos que tenemos todos grabados a fuego, yo los sacrificaría y pues preferiría escuchar pues cualquier tema de los primeros discos de Udo o de Wrong Side of Midnight, un tema del Master Tutor, que yo crecí con esa canción cuando tenía 2 años, pues lo llevaba él en la sangre y me haría una ilusión escucharla en directo. No todo el mundo opinará igual, pero con la edad que tiene yo creo que no se le puede pedir más y yo, mientras siga viniendo, voy a ir a verlo porque la verdad es que siempre salgo maravillado. Bueno, Metal Warriors, una vez más os dejo con las fotos finales y ahora sí, se acaba el vídeo, nos vemos en la próxima. Move your ass.